Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Nuevamente les damos la bienvenida a este espacio del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo, que ha buscado mantener la reflexión y el debate crítico, constante, permanente alrededor de los temas que nos atañen desde diferentes disciplinas humanas y científicas. Mi nombre es Paula Caterín Treviño Gaviria, soy socióloga y candidata a magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, integrante del Grupo de Socioeconomía y asesora en el Senado de la República. Voy a ser la moderadora y comentarista del espacio de la tertulia de hoy. Y pues el espacio de hoy, pues en principio está abierto para todos y todas, para que las personas que nos están viendo puedan ingresar por medio del link de Jitsi o nos puedan acompañar también en la transmisión por medio de YouTube o Facebook de las páginas oficiales del grupo de socioeconomía. Eh, Bien, el tema que traemos hoy dentro del marco de nuestros debates sobre el trabajo y la reproducción del capital en los territorios es sobre el alcance de la regla fiscal en medio de la crisis y ante esta misma. Para que podamos hablar un poco sobre ello, el GCI ha invitado a los siguientes panelistas, a los que en primer lugar les extiendo un caluroso saludo. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Por ahí les recomiendo, por favor, que dejen sus cámaras prendidas para que las personas que nos están viendo puedan distinguirlos con mayor facilidad. Muchas gracias. Entonces voy a irlos presentando. El primero de nuestros invitados, de nuestros panelistas, es Luis Carlos Reyes, director y cofundador del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, es profesor de la misma universidad y columnista de El Espectador. Su investigación se ha centrado en temas de desarrollo económico, economía pública y microeconomía aplicada. Profesor Luis Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un verdadero gusto estar acá. Muchas gracias. El siguiente de nuestros panelistas es el profesor Andrés Felipe Mora Cortés, politólogo y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante del doctorado en Desarrollo y Estudios Políticos de la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad Nacional de Colombia, docente asistente de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y docente ocasional de la Universidad Nacional de Colombia, profesor asociado e investigador del Centro de Pensamiento y Diálogo Político. Profesor Felipe, muchísimas gracias también por acompañarnos. Profe, te encuentras muteado. Si quieres, revisa. Ya. Gracias, Paula. Gracias al Grupo de Socioeconomía igualmente por la invitación. Un saludo a Luis Carlos y saludos a todas las personas que nos están siguiendo. Muchas gracias, profe. El siguiente de nuestros panelistas es un compañero y colega nuestro, Leonardo Rojas Rodríguez, economista de la Universidad Nacional, estudiante de la maestría en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, becario de jóvenes investigadores del Ministerio de Ciencia y Tecnología y un miembro del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo. Sus intereses académicos se han centrado en la modelación de stock flujo y de la política macroeconómica. Leo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, gracias por permitirme participar y también un saludo para Luis Carlos y para el profe también Andrés Mora. Bueno, muchísimas Y para todos los que gracias, Leito. Gracias a todos, a nuestros invitados y a nuestros panelistas. Les quiero recordar un poco cómo va a ser la metodología de esta tertulia. Los panelistas van a tener una intervención alrededor de 15 minutos, alrededor del tema, de sus apreciaciones y reflexiones que quieran presentarnos. Va a haber una primera ronda de preguntas que vamos a recoger de las personas que nos están acompañando dentro de la sesión de Jitsi, también algunas preguntas que podamos recoger de las transmisiones por medio de Facebook o YouTube. Entonces iremos transmitiendo las preguntas, pues si es para el panel general o para cada uno de los intervinientes. Un poco a modo de introducción de este tema sobre la regla fiscal
teniendo en cuenta que muchos de nuestros asistentes y de las personas que nos ven no son necesariamente personas que pertenezcan a la academia, nos han acompañado en muchas ocasiones organizaciones civiles, organizaciones comunitarias, y para ellos también es importante poder dialogar y debatir también en unos términos que se adecúen precisamente a esos saberes populares. Vale la pena pues entonces rescatar que la regla fiscal es un compromiso legal que fue creado en 2011 por la ley 1473, que busca reducir la diferencia entre los ingresos de la nación y sus gastos, garantizando o buscando garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y la estabilidad macroeconómica del país. Mediante pues la implementación precisamente de una regla cuantitativa sobre las finanzas del Gobierno Nacional Central. Hace cerca de un mes, tras analizar la solicitud del Gobierno Nacional al respecto de la regla fiscal, el Comité Consultor de la regla dio un voto positivo para que la regla fuera suspendida entre 2020 y 2021, debido precisamente al golpe o al choque económico generado por la pandemia del COVID en el país y pues principalmente también en el mundo. Sin embargo, pues varios académicos han coincidido en establecer que la regla fiscal ha sido más bien una forma costosa para el país de adquirir cierta credibilidad frente a los mercados internacionales y que su mantenimiento más bien ha tratado de comprimir el gasto social y no ha solucionado realmente los problemas causados por el alto grado de deuda pública que se mantiene hasta ahora. Esto significa que a pesar de que algunos académicos podamos estar de acuerdo con esa solicitud, que hayamos hasta pedido la flexibilización o incluso la suspensión de la misma, que esta solicitud se haya adelantado por medio del Gobierno Nacional también da cuenta de una evidente dificultad para poder alcanzarla o cumplirla en estos momentos. Sin más, pues quiero darle el paso a nuestros invitados para que presenten precisamente esas reflexiones y apreciaciones alrededor del tema de la regla fiscal ante la crisis. Nuevamente les recuerdo, cuentan con 15 minutos, faltando 3 minutos voy a señalarlo en el chat para que puedan ir concluyendo, o si no, también haré algunas señas por medio de la cámara para que pues de pronto se puedan fijar en eso y ir cerrando sus intervenciones. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Podemos empezar, si quieren, con nuestro colega Leonardo, seguiríamos con el profesor Andrés Felipe y luego le daríamos paso al profesor Luis Carlos. Muchas gracias y los micrófonos son de ustedes. Leito, si quieres, no sé si tienes tu micrófono muteado. ¿Se escucha bien ahí? Listo, perfecto, se te escucha. Hola. Nuevamente, muchas gracias por participar en este espacio. Es muy importante que por lo menos se haga la discusión respecto a las implicaciones y también la pertinencia en un momento como este, en el que nuevamente el tema fiscal se hace central como una de las herramientas pues con un rol más fundamental a la hora de poder responder frente a una crisis tanto pública como digamos una crisis económica en términos de lo que se han presentado no solamente en Colombia sino a nivel global y como un reflejo de lo que venía sucediendo años atrás. Básicamente la presentación tiene cinco aspectos para desarrollar. Pues espero abarcarlas cada una definición, un aspecto como más claro sobre qué es la regla fiscal colombiana, algunos problemas teóricos, digamos, porque creo que también es central mencionar, digamos, los paradigmas sobre los cuales se construye la regla fiscal y a partir de los cuales también se hacen como el desarrollo de la misma, los problemas técnicos, digamos, que no puede también estar en el lapso de 8 años de aplicación y las consecuencias que eso también ha tenido. En primer lugar, retomar la definición de regla fiscal planteada en los 90 por Copitz, que es como básicamente
pues, de los precursores en términos de la conceptualización de las reglas fiscales. Szymanski plantea una regla política que se define en un contexto macroeconómico como una restricción permanente sobre la política fiscal. Y pues básicamente se define sobre un indicador del comportamiento fiscal general. Entonces, pues lo fundamental es una restricción que se ata a un indicador particular, el comportamiento de una variable particular. En el caso colombiano es el déficit del gobierno nacional central. En el caso de otros países es el déficit primario. Pero no solamente tiene, digamos, que ver con el déficit o con el balance presupuestario del gobierno nacional central. Entonces, para eso creo que es importante mencionar, digamos, los diferentes tipos de reglas fiscales que hay. Hay reglas fiscales que recaen sobre el gasto, sobre los ingresos tributarios, sobre el balance presupuestario, como lo decía, que es el caso colombiano, o sobre el nivel de deuda. En ese mismo orden, digamos, las reglas fiscales que tienen que ver con el balance presupuestario o presupuestal, pues se podría definir desde dos generaciones. La primera generación, digamos, que estaría marcada en lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, y que se reconoce como la regla de oro, que es gastos iguales a ingresos, que fue básicamente la regla que se aplicó a Japón posterior a la guerra. Esto, digamos, una regla que se mantuvo, o esta primera generación se mantuvo prácticamente hasta los 90, cuando aparecen otro tipo de reglas presupuestarias, que básicamente, pues, por un lado están las estructurales, digamos, que son las más conocidas, que también, digo, la regla colombiana es una regla fiscal presupuestaria del orden estructural, pues porque tiene como objetivo o como meta unos resultados en el balance presupuestario estructural, que ya en un momento lo explicaré más en detalle, y que básicamente el precursor de esto también es Nueva Zelanda, digamos, igual que en temas de política monetaria, con reglas como por ejemplo el inflation targeting o la inflación objetivo, y otras reglas que, digamos, han venido apareciendo, yo quisiera denominar como idiosincráticas, que básicamente responden a otro tipo de objetivos que también recaen sobre el balance presupuestario, pero que no necesariamente toman como indicador un elemento estructural como un balance estructural. ¿A qué hago referencia cuando digo estructural? Fundamentalmente se hace referencia al resultado que se tendría en términos normales o naturales, o más concreto, en términos potenciales, ¿sí? Entonces lo que se hace básicamente es calcular cuáles serían los ingresos estructurales de un gobierno, y a su vez, digamos, unos gastos, digamos, que están de acuerdo digamos, en escenarios en los que no existen choques o condiciones normales, y a su vez obtener el resultado de lo que sería el déficit, ¿no? Entonces, los gastos, el ingreso estructural menos esos gastos, nos da un resultado, un déficit estructural del gobierno nacional central. A eso se hace referencia cuando se habla de déficit estructural. Y en ese mismo orden, pues, la regla fiscal colombiana, pues, siguiendo como la tendencia de otros países en la región, como son Chile, como son Perú, pues desarrolló una regla fiscal del orden estructural. Es claro que, digamos, que esto no es algo nuevo realmente en términos de los planteamientos que convergen, ¿no? Porque, digamos, la regla fiscal de cierta forma es como un resultado de un proceso que se viene consolidando desde la década de los 90, cuando se ponen algunas normas, o se llaman algunas normas al orden de constitucionalidad, como la disciplina fiscal. Entonces,
pues lo que se concreta con la regla fiscal, pues es un comportamiento de disciplina fiscal. En 2011 se aprueba y en 2012 entra, digamos, en rigor como tal. Las primeras proyecciones se hacen y las primeras metas se plantean para el 2012 y se plantea también una convergencia hasta el 2022 en términos de lo que debería ser el déficit del gobierno nacional central. Esta regla tiene básicamente dos objetivos: un objetivo de sostenibilidad fiscal de largo plazo y una estabilidad macroeconómica. El de sostenibilidad fiscal de largo plazo, en términos concretos, es que nosotros, la regla fiscal pretende garantizar que en largo plazo el gobierno nacional es capaz de pagar su deuda, ¿sí? Y la estabilidad macroeconómica lo que pretende es garantizar una suavización del ciclo económico. Y para ello, pues se plantean dos tipos de metas: unas metas estructurales y unas metas corrientes. Las metas estructurales es, como ya les decía, básicamente es cálculo que se obtiene más adelante, también tal vez intente explicar. Y las metas corrientes tienen que ver con, digamos, el resultado que nosotros observamos año a año. Entonces, por decir algo, si este año el déficit llega al 8%, se supone que una parte de este es el déficit corriente, pero hay una parte de eso que es el déficit estructural, que digamos sería el déficit que se alcanzaría sin tener un toque como el que estamos teniendo. Entonces, año a año, lo que venía haciendo el gobierno en el marco de la institucionalidad propia de la regla fiscal era hacer unas proyecciones y plantear unos objetivos, unas metas, y conforme a esto, los comportamientos, digamos, que sean coherentes con los mismos. Ahora bien, ¿cuáles, digamos, son algunos elementos o de dónde procede esto? ¿Qué preguntas nos podemos hacer nosotros respecto a la regla fiscal? Que en un comienzo, cuando se discutía esta regla, muchos plantearon el cuestionamiento frente a la aprobación de este proyecto respecto a la garantía de derechos o no. Creo que la experiencia y lo que tenemos hoy nos ha permitido plantearnos otro tipo de preguntas un poco más del orden tanto teórico como técnico de las mismas. Entonces, pues yo quisiera como recurrir a dos preguntas. Por un lado es, ¿por qué fijar una meta de déficit fiscal? Es decir, ¿por qué solemnizar una variable que es endógena, en términos de que, pues, si uno tiene en cuenta, pues muchas veces cuando se gasta o cuando uno tiene una política de gasto, también va a incidir, digamos, en el resultado. Entonces, de cierta forma, plantearse fijar un nivel, fijar un resultado de déficit en algún sentido podría ser también restringir el gasto, terminar restringiendo el gasto y quitando de lado como las posibilidades que tiene esto de incidir en los mismos ingresos. Sí, creo que es una pregunta importante. En algún momento también Mark Lawal lo ha planteado como algo para tener en cuenta. Y por otro lado, preguntarnos por qué el miedo al gasto público. Y creo que en ese sentido también nos hace como preguntarle tanto a los economistas en gobierno como no, pues por qué existe pues, ese miedo evidente a gastar. Y entonces nos permite como remitirnos tanto al proyecto de ley, a las motivaciones, como a la teoría que está tras de este tipo de política. Entonces, por un lado, creo que habría que retomar a algunos autores que han puesto nuevamente la política fiscal, como son Aristis y Soya, que básicamente decían en nuestros trabajos que se llama Reinventando la Política Fiscal, que ese miedo tiene que ver, o esa aversión al gasto tiene que ver, digamos, en lo teórico, en que por lo menos la estructura teórica que nosotros conocemos hoy como el nuevo concepto macroeconómico o ese sistema de ecuaciones que Carlin Solskjaer describe como ese nuevo consenso macroeconómico, como el modelo de las tres ecuaciones, pues podría obtener los resultados que obtiene o que deriva
sin asumir una neutralidad en el gasto. Es decir, que en el largo plazo el gasto público no va a incidir sobre el producto y que en últimas lo que puede generar también es efectos de crowding out. Si uno revisa en detalle las motivaciones de la regla fiscal colombiana, pues uno encuentra de manera explícita frases como esta, como que un exceso de endeudamiento público puede terminar desplazando la inversión privada y pues como tal eso tendría efectos, los efectos no deseados sobre el crecimiento económico, sobre el producto. Pero digamos que eso también parte de asumir, por ejemplo, que cuando el gobierno gasta, entonces los agentes de la economía tienden a creer que en el futuro les van a aumentar los impuestos, entonces no gastan, no aumentan su gasto como tal. Básicamente lo que hace es suavizar su gasto en el tiempo. Esto se conoce dentro de economía como suavización del consumo, y hace parte de esta idea también del ingreso permanente. Entonces, el ingreso permanente, que es básicamente asumir que los individuos son racionales, que por tanto lo que hacen es pues hasta definir su consumo con base en el ingreso no solamente de hoy, sino que en el ingreso disponible que también asumen tendrán en el futuro. Ha tenido un montón de críticas, incluso el mismo Pale critica esta idea en el sentido de que puede todo lo contrario, digamos, un aumento del gasto público también puede tener incidencia, un vector riqueza sobre los agentes y permitir que un mayor endeudamiento por parte del gobierno permita un efecto de compensación y un aumento del producto vía consumo, vía también lo que puede hacer inversión. Entonces, esos dos elementos, esas dos preguntas nos permiten pues plantear que hay por lo menos un bache ahí en esa misma motivación, ¿sí? Emprender que la forma correcta de llevar la política fiscal responde a que se tiene que restringir, porque si no se va a desviar, digamos, el correcto resultado de la inversión pública, de la inversión privada. Entonces, creo que en ese sentido, parte de ahí de que teóricamente es plausible pensarse el gasto público como un dinamizador, y creo que hoy también es mucho más claro. Entonces, el rol de la política fiscal dentro de la dinámica económica es por lo contrario a una idea de neutralidad, ¿sí? Partiría de esa premisa. Quisiera como hacer referencia como a los diferentes como elementos que pueden caracterizar los diferentes abordajes de lo que es una economía abierta, digamos, como por ejemplo la colombiana, y que creo que en eso hay que acentuar, porque creo que parte de los problemas que tienen incluso la regla fiscal está en cómo nosotros vemos se relaciona la economía con el resto del mundo, y en ese sentido cómo funciona la economía colombiana. Si uno mira como las cuentas nacionales y como cosas básicas, digamos, dentro de las cuentas nacionales, pues uno tiene, por ejemplo, uno tiene que el ingreso es igual al consumo, más el gasto, más la inversión, más las exportaciones netas. Si uno resta los impuestos y agrupa para tener el ingreso disponible. Leito, perdóname, te quedan menos de dos minuticos, pero si quieres te recomendamos que cierres tu cámara para de pronto para que tu señal sea mejor, porque se te ha escuchado un poquito entrecortado. Okay. ¿Aló? Listo, dale, continúa. Entonces, 3 minuticos para que vaya cerrando, por favor. Bueno, cerrar, plantear que es fundamental, digamos, en términos concretos, que una economía abierta por lo menos funciona o uno ver desde los resultados financieros de cada uno de los sectores como resultado o como la igualdad entre el balance del sector privado, el balance financiero del sector privado, el balance
financiero del sector público y que son equivalentes al balance financiero del sector privado, del sector externo. Digamos, como uno, desde la perspectiva que uno se pare, uno puede explicar el comportamiento de cada uno de estos, ¿no? Creería yo, digamos, desde lo que he analizado, que la forma en que la regla fiscal nos permite entender la economía, que es básicamente desde un enfoque de equivalencias ricardianas, pues, si bien plantea algún tipo de independencia del sector, del mercado financiero externo, básicamente recarga o no tiene en mente, digamos, las posibilidades que los diferentes ajustes que se pueden dar entre el balance del sector financiero privado y del sector del balance financiero del sector público. Como para ir cerrando, prácticamente como que lo que da origen a las reglas fiscales un poco, y nuevamente desde esa perspectiva de las diferentes, esas perspectivas de las equivalencias ricardianas, pues hay como un ajuste en los 90 y pues aparecen, digamos, estas recomendaciones en parte porque se ve como la incapacidad de los políticos o se plantea como un sesgo, que existen sesgos deficitarios, que los políticos son corruptos, que son oportunistas y que hay un egoísmo intergeneracional y por tanto, en últimas, digamos lo que hace, por ejemplo, Alesina en varios documentos, recordemos que Alesina, pues que falleció hace poco, es como uno de los mentores del ministro Carrasquilla, pues plantean las reglas fiscales y esta forma como de contener, digamos, a la autoridad de política fiscal, pues para poder resolver este tipo de problemas, ¿no? Ellos dicen que hay que garantizar como la maximización del bienestar social a través de este tipo de reglas. El problema es que en últimas esto termina en una especie de despolitización también de la política fiscal. Y ahí es donde nosotros también, digamos, en el marco de una democracia, habría que preguntarnos si es lo que queremos o no. No sé si se me acabó el tiempo. Sí, Leito. Aunque te puedo otorgar un Vale. minutico si quieres cerrar algo específico, pero sí, ya. Vale. Sí, pero como mencionando algunas cosas. Como que, simplemente decir que si bien hay unos problemas teóricos, digamos, que nos van a preguntarnos si realmente la regla fiscal está reconociendo las características de la economía colombiana. También hay este andamiaje teórico implica unos problemas en términos técnicos, y es que, digamos, la medida que se utiliza para tomar en cuenta las decisiones para construir esa meta hace parte de una técnica, digamos, que está ampliamente revaluada y debatida, como es el PIB potencial, y básicamente es una medida no observada, pero además la regla fiscal colombiana de cierta forma no incluye de manera adecuada lo que puede ser la recesión externa del país. Es decir, nosotros como economía emergente y pequeña depende fundamentalmente de nuestro sector externo para crecer, ¿sí? Tanto, y esto lo hemos podido ver este año de manera muy clara, es tanto en temas comerciales, digamos, a nivel internacional en términos de la demanda de materias primas, petróleo, carbón, fundamentalmente es lo que ocupa una proporción de nuestras exportaciones, pero además una dependencia gigante del ciclo financiero internacional. Las proyecciones del año pasado no estaban teniendo en cuenta lo que podría ocurrir este año, lo que venía ocurriendo a nivel internacional en términos de ciclo financiero, y por supuesto que no estaban preveyendo lo que muchos analistas estaban preveyendo para este año, que era una difícil situación en términos financieros, que obviamente o sea, el COVID fue un factor, pero podríamos tener otros elementos a nivel internacional, como el nivel de endeudamiento de los hogares en Estados Unidos, como el nivel desbordado del endeudamiento de las corporaciones no financieras en Estados Unidos, que además también podrían afectar el ciclo financiero internacional y golpearnos a nosotros como un país pequeño, además teniendo en cuenta que la demanda de los commodities también venía para abajo. Entonces, realmente hay unos problemas teóricos y técnicos que nos hacen llegar a un punto como el actual, y es que tenemos que suspender nuestra regla.
Ole, Leito. Porque era una situación como esta, digamos que, ok, Listo, perfecto. Leito, lo único que te recomendaríamos si de pronto para contestar la ronda de preguntas pudieras revisar tu conexión a internet o de pronto apagar la cámara para que pues no se coma la banda ancha ahí en el video de pronto para que nos puedas conversar un poquito mejor porque siempre ha sonado un poquito entrecortado. Entonces para que puedas revisar de pronto ahorita para después la siguiente parte de las intervenciones. Bueno, quisiera darle entonces la palabra al profesor Andrés Felipe Mora, no sin antes disculparme con el profe, porque creo que cometí un par de errores en su presentación. El profe es profesor asociado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y PhD de la Universidad Lovaina. Entonces, profe, primero que nada, pues discúlpanos por ese error, pero pues si quieres, tú tienes la palabra, si quieres volverte a presentar, bien puedes. Gracias, profe. Hola Paula, buenas tardes, no te afanes. Igual todo lo que dijiste era cierto, entonces no hay ningún problema. Quisiera aprovechar entonces estos 15 minutos para complementar la presentación juiciosa y rigurosa que ha hecho Leonardo, tal vez centrando la atención en aspectos más de economía política en relación con lo que significa y lo que implica la regla fiscal. Simplemente quisiera retomar algo muy importante que ha mencionado Leonardo, y es que digamos que la regla fiscal es un mecanismo que en última instancia, y esto digamos para las personas que de pronto a veces no se acercan mucho a la economía, es un mecanismo o es un compromiso que amarra, que ata las manos de las autoridades fiscales. ¿En qué sentido? En que las compromete con una meta actual, en este caso en Colombia una meta del déficit del 1% del PIB, lo cual lleva a que establecida esa meta, la autoridad fiscal tenga que buscar distintas alternativas para cumplirlas. Esto, por supuesto, hace parte de una corriente, digamos, convencional, ortodoxa, neoclásica, ya lo mencionaba también Leonardo, cercana a las teorías del equivalente ricardiano, y que básicamente considera dos cosas. Uno, que la política fiscal en términos reales no genera ningún efecto, es decir, que no es un instrumento valioso para estimular la producción y el empleo en las economías. Y dos, que el equilibrio fiscal es la piedra angular de la estabilidad macroeconómica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo equilibrio fiscal, no tendré que recurrir a la emisión monetaria para financiar el déficit, lo cual haría que no genere inflación. Si no tengo déficit fiscal, no tengo que endeudarme, entonces efectivamente no generaría los efectos negativos del endeudamiento externo e interno en términos de tasa de cambio o en términos de efecto de desplazamiento sobre la inversión. Y pues en términos generales se considera que si yo logro mantener un equilibrio presupuestal, pues la macroeconomía en general puede funcionar bien. Como les digo, todas estas son acepciones neoclásicas y todos son acercamientos, digamos, a un modelo muy convencional y ortodoxo de la economía. Sin embargo, aunque técnicamente y teóricamente lo podemos ubicar en ese campo, es muy importante también hacer una anotación o hacer anotaciones sobre la economía política que está detrás de estos arreglos. Y cuando uno ve el tema de la economía política, comprende que existen, ya lo decía Leonardo también, distintos tipos de reglas fiscales, no solo reglas fiscales cuantitativas como la que estamos analizando hoy, sino que también existen reglas fiscales cualitativas, asociadas, por ejemplo, al establecimiento de metas de endeudamiento de los gobiernos, asociadas al establecimiento de unos gastos mínimos que tiene que hacer el gobierno en ciertos sectores, etcétera. Por ejemplo, el Sistema General de Participaciones en Colombia o las transferencias que se realizan a las universidades públicas son también, o el sistema de transferencias, mejor, la Ley 30 de 1992, son también reglas fiscales. Es decir, son compromisos institucionalizados que obligan a los gobiernos a hacer algo. Es decir, el elemento clave dentro de la economía política de una regla fiscal es que se le quita la discrecionalidad a la autoridad fiscal para efectuar o para tomar cierto tipo de decisiones. En este caso, decisiones relacionadas con el nivel de déficit fiscal,
pero en otros casos también decisiones asociadas con ciertos niveles de gasto público o con el sostenimiento de unos criterios específicos para canalizar o efectuar ese gasto público. Desde este punto de vista, entonces, lo que uno puede ver es que en Colombia la regla fiscal aparece en gran medida como un dispositivo que sirve para tratar de frenar o pues ir a contracorriente en relación con otras reglas. Y entonces hablo aquí de reglas cualitativas asociadas, por ejemplo, a temas de gasto social o temas de gasto público. ¿Por qué? Desde 1990 siempre se ha criticado que la Constitución de 1991 generó unas expectativas y unas obligaciones de gasto público muy elevadas para el tipo de economía que teníamos. Para muchas y muchos ya es conocido esta supuesta contradicción interna que hay en la Constitución política en términos de, por un lado, plantearse un Estado social y de derecho garante de ciertos derechos económicos, sociales y culturales, y por el otro lado, plantearse un modelo económico neoliberal. Entonces, digamos, lo que hace la regla fiscal es profundizar un poco esta contradicción. ¿Por qué? Porque se trata de instaurar a nivel constitucional el principio de sostenibilidad fiscal. Es decir, tú lo mencionabas bien, la ley de regla fiscal, esta ley que tú mencionabas, la 1473 de 2011, es el desarrollo de una reforma que se hace a la Constitución política, en donde se establece el principio de sostenibilidad fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente se introduce una regla cuantitativa que obliga al gobierno a buscar un déficit fiscal pequeño en el marco en que el gobierno tiene otras reglas de gasto asociadas al sistema general de participaciones, asociadas al mantenimiento del gasto social y en general asociadas al mantenimiento de otros compromisos que ha asumido el Estado colombiano en términos de la garantía de derechos. Entonces ahí vemos una disputa y una contradicción también muy importante que voy a mostrarlo en algún momento, va a tener algunas consecuencias. Y el segundo elemento clave que quisiera mostrar acá es que en todo caso la regla fiscal en el fondo es una muestra de desconfianza por la tecnocracia. ¿En qué sentido? Digamos que en gran medida el neoliberalismo trató de plantearse en algún momento la necesidad de establecer ajustes pues, en las economías latinoamericanas después de la crisis de la deuda de 1980 y se consideró que el dispositivo tecnocrático lo iba a garantizar. Entonces, gente formada como Carrasquilla, con su maestro que falleció y todas estas personas consideraron que formando a economistas en este terreno neoclásico y haciendo parte, digamos, de este paradigma de la economía convencional y ortodoxa, se iba a garantizar el cumplimiento de metas. Sin embargo, esto no ha sido así y en gran medida lo que hace la regla fiscal es establecer un compromiso legal, constitucional, de ahí la idea de que sea una regla de oro, que obliga a los gobiernos, venga el que venga, sea un gobierno conservador, sea un gobierno progresista, sean los que sean, a cumplir con esa regla. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que efectivamente podían tener muchos tecnócratas, pero los tecnócratas terminaban tomando decisiones, como siempre, marcadas por la economía política y por la comprensión del presupuesto público como el reflejo de una correlación de fuerzas. Desde ese punto de vista, entonces, se atan las manos de la tecnocracia y se atan las manos de las autoridades fiscales de cualquier gobierno, independientemente de su ideología y su plataforma. En este espacio aparece otro actor fundamental, que son las agencias calificadoras de riesgo, que es el gran problema que se tiene hoy en las economías, y es que estas agencias calificadoras de riesgo son entidades privadas o compañías privadas que valoran el riesgo de los estados en términos de su posibilidad o no de cumplir con los compromisos de endeudamiento. Estas agencias calificadoras, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, son, y acá vienen los problemas, son corporaciones privadas. Moody's, bueno, estas tres logran mantener, digamos, es un oligopolio, porque entre las tres mantienen el 90% del mercado de las calificaciones de riesgo. Moody's tiene el 40%, Standard & Poor's el 35%, Fitch el 15%, y desde este punto de vista empieza a aparecer un ente privado
que empieza a calificar el presupuesto público de los países y mediante esa calificación empieza a generar efectos concretos sobre las finanzas públicas. Aquí vale la pena anotar que estas agencias calificadoras pertenecen a empresas financieras de los grandes multimillonarios del mundo. O sea, ahí está Warren Buffett, está Bill Gates, está David Rockefeller, está un francés que se me olvida el nombre en este momento, que también tiene muchísimo dinero. Entonces, lo que empezamos a ver es que en gran medida las agencias calificadoras empiezan a valorar el presupuesto público de los países de acuerdo con el cumplimiento de estas reglas presupuestales. ¿Qué significa esto? Que en términos de democracia vamos a tener problemas, porque pues un principio básico de la democracia es que las personas tengamos la capacidad de incidir en decisiones que afectan nuestras vidas, y lo que ocurre con las agencias calificadoras es que no tenemos esa capacidad. Es decir, ellas pueden bajar o aumentar la calificación, mejorar o empeorar la calificación de los países. Esto lleva a que los países tengan que tomar decisiones fuertes de política fiscal en materia de ingresos o gastos que en última instancia afectan a las personas de esos determinados países. Vale anotar que en Colombia en gran medida se esperaba una gran mejora en la calificación. Solo para anotarlo, si mejora la calificación que dan estas agencias por el cumplimiento de la regla fiscal, Colombia tendría acceso a créditos más baratos, porque hay una relación entre el riesgo y la tasa de interés que se le cobra a los créditos, pero si bajan la calificación, aumenta el costo del endeudamiento de los países. Entonces, efectivamente, tenemos no solo la regla fiscal encima, sino que tenemos unos agentes privados pertenecientes a personas muy ricas en el mundo que están vigilando estrictamente el cumplimiento de esa regla fiscal. ¿Sí? Entonces, hay una lógica de economía política muy importante aquí que debemos tener en cuenta. Por eso, de un tiempo para acá, en los diarios económicos se la pasan hablando de qué dice Standard & Poor's, de qué dice Fitch, de qué dice Moody's sobre el manejo presupuestal en Colombia. Todas estas agencias se esperaba que mejoraran la calificación del país. La verdad fue que no hicieron esa mejora cuando Colombia instauró su regla fiscal, y muy por el contrario siguen presionando en términos de bajar la calificación del país para que tome medidas más fuertes, draconianas, en términos de mejorar el equilibrio presupuestal. Hoy Colombia tiene unas perspectivas y unas calificaciones que no son alentadoras, que tienen una perspectiva negativa y que podrían llevarla en algún momento a perder lo que llamamos el grado de inversión. ¿Qué significa eso? Que entraría en un terreno en el cual los países tendrían muchas dudas para prestarle plata al país y prestarían con unas tasas de interés muy elevadas. Entonces, esto nos lleva también a un vínculo con los procesos de financiarización y a un vínculo con la fuerza que empiezan a tener las finanzas en términos del manejo de la política fiscal. Entonces, ahí tenemos un poco el panorama. Tenemos un panorama en donde hay elementos internos en términos de tratar de desestimular ciertos elementos de la constitución política. De hecho, la regla fiscal fue controvertida constitucionalmente porque algunos consideraron que iba en contra de la garantía que daba la constitución política al establecer este principio de sostenibilidad fiscal, pero también vemos que tiene un vínculo directo con una economía política internacional y con una forma específica que adopta el neoliberalismo en términos de nuevos dispositivos para obligar a los países a mantener el equilibrio presupuestal o unas finanzas públicas austeras. Las consecuencias, ¿cuáles son? Y ya cierro con esto esta pequeña intervención. La primera consecuencia que existe es que cuando se le quita discrecionalidad a las autoridades fiscales para afectar o para tomar decisiones de política fiscal, perdemos capacidad de acción contracíclica. Aunque la regla fiscal establece que hay un componente contracíclico, esto no es realmente cierto. En general ahí funciona lo que en teoría se llaman los estabilizadores automáticos en gran medida, o sea, cierta forma que la economía por sí sola genera déficit, pero en todo caso hemos visto situaciones en donde, a pesar de tener datos no muy buenos en términos de crecimiento económico, el país ha tenido que seguir adelante con políticas de austeridad justamente para mantener la regla fiscal. ¿Y en qué se manifiesta eso?
Efectivamente, hoy el gobierno nos ha dicho que el déficit fiscal va a aumentar a 5 puntos del PIB más o menos al finalizar el año, y que hay política contracíclica y todo eso, pero por ejemplo, en una crisis como la que tenemos en este momento asociada con el COVID, lo que vemos es que la respuesta contracíclica es bastante tímida. Y además bastante tímida no solo en el monto, sino en el horizonte temporal que se define. Tú lo decías muy bien, Paula, se ha dicho que la regla fiscal se suspende 2020-2021, pero no sabemos esta recesión hasta cuándo vaya. Y en algunos casos se debería desestimar totalmente la regla fiscal para garantizar una política realmente contracíclica que permita sacar a la economía de este choque que estamos enfrentando por consecuencia de la pandemia. Tal vez Luis Carlos puede ilustrar mucho mejor este punto porque el instituto que él lidera ha hecho análisis muy juiciosos sobre lo que realmente dice el gobierno que está gastando. Yo solo quisiera mencionar el último dato que dio la CEPAL en términos del panorama fiscal. Dicen que los países latinoamericanos han gastado en promedio el 3.2% del PIB para enfrentar la crisis y que ese es el promedio, pero Colombia está gastando menos de ese promedio. Colombia está gastando realmente el 1,7% del PIB. Esto que muestra que la medida es realmente tímida para enfrentar esto. ¿Y por qué? Porque en todo caso se dice que va a aumentar el déficit, pero tenemos la perspectiva de entrar a cumplir la regla fiscal dentro de 2 años, ¿sí? Entonces, efectivamente, la regla fiscal nos genera una restricción muy fuerte para llevar a cabo políticas contracíclicas que permitan aumentar la producción y el empleo en situaciones de crisis. Y el segundo elemento clave, cierro con esto, es que esa regla fiscal se vuelve una carga también para la garantía de derechos sociales y se vuelve una carga también específicamente para el país en términos de la posibilidad de garantizar la construcción de paz asociada con la implementación del acuerdo de paz, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de los derechos sociales, la regla fiscal ha dicho algo muy importante y es que de aquí más o menos a 2025, el ajuste en términos de ese déficit fiscal se considera que debe recaer fundamentalmente sobre el gasto público, no tanto sobre los ingresos. Es decir, el gobierno no planteó desde el comienzo que se iban a aumentar los ingresos, o sea, los impuestos, para alcanzar la austeridad, sino que para alcanzar la austeridad se iba a reducir, era el gasto. De hecho, en circunstancias en que los impuestos deben bajar, ya supimos y ya vi que Carrasquilla disminuyó los impuestos corporativos, ¿sí? Justamente, y entonces en situaciones en que los impuestos disminuyen, el ajuste del presupuesto público en el gasto público tiene que ser mayor. ¿Cuáles podrían ser esos sectores que se tienen que reducir? Si uno mira el comportamiento del gasto en Colombia en los últimos 20 años, hay 3 sectores que son fundamentales: el de seguridad y defensa, el de educación y el de trabajo y protección social. Entonces, seguridad y defensa no es muy difícil, no es muy fácil que baje porque la mayor parte son gastos en funcionamiento. Educación no es fácil que baje porque todo esto depende de la movilización estudiantil, profesoral en todos sus niveles. Acá hay una economía política. Y entonces el gobierno ha fijado su atención en el principal gasto, que tiene que ver justamente con el gasto en protección social y trabajo. Es decir, en términos simples, con el tema pensional, ¿sí? De ahí la necesidad que el gobierno tiene hoy de llevar a cabo una reforma pensional que eufemísticamente llama una reforma de protección social a la vejez y todas estas cosas. En gran medida esa reforma pensional, así no la planteen y no la pinten como una medida asociada a mejorar la equidad del sistema pensional en Colombia, en el fondo es una medida de ajuste fiscal vía gasto público para cumplir las metas de la regla fiscal. Y por último, está el tema del acuerdo de paz, ¿sí? Es decir, el proceso de implementación del acuerdo de paz requiere de 129 billones de pesos en 15 años, y lo que ha ocurrido es que de estos 129 billones de pesos, casi 80 billones son doble contabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno empezó a contabilizar el sistema general de participaciones como si hiciera parte del gasto orientado a la construcción de paz o de la implementación del acuerdo. ¿Por qué? Porque justo cuando el gobierno arranca la negociación del acuerdo de paz, lanza el principio de sostenibilidad fiscal en la Constitución política y lanza la regla fiscal, precisamente porque tenía la intención de contener el gasto que efectivamente la implementación de los acuerdos podían llevar a cabo.
Entonces, desde ese punto de vista, la regla fiscal se convierte en un elemento que también limita las posibilidades de construcción de paz en Colombia y que lleva a que hoy el gobierno intente simular una implementación del acuerdo cuando en realidad el acuerdo está desfinanciado desde el comienzo por el mantenimiento de la regla fiscal y por la traducción de la regla fiscal en términos de las fuentes y la presupuestación que se hizo para la implementación del acuerdo durante los próximos 15 años. Yo dejaría por ahí, muchas gracias por su atención. Creo que tienes el micrófono desactivado, Paula. Gracias, gracias. Profe, que muchas gracias por tu intervención y tus reflexiones. Efectivamente, pues la regla fiscal es una hija de ese acto legislativo 03 que introduce la sostenibilidad fiscal en la Constitución Política de Colombia, y que pues en la exposición de motivos precisamente de ese proyecto de ley pues se suponía o se conceptualizaba la sostenibilidad fiscal como un derecho fundamental que cobijaba los demás derechos, es decir, desde el momento en que se obtuviera o se garantizara la sostenibilidad fiscal, asimismo se garantizaría los derechos fundamentales, una completa contradicción y por eso pues por eso mismo la Corte Constitucional declaró inexequible en su momento esa primera concepción de la sostenibilidad fiscal. Bien, quiero recordarle a las personas que nos están acompañando que después de la siguiente intervención vamos a abrir una ronda para comentarios y preguntas. Las preguntas, o bueno, la petición de la palabra me la pueden solicitar por medio del chat o también plantear sus preguntas en Facebook o YouTube y ahí algunas de ellas las seleccionaremos para recogérselas y de hacérselas a los panelistas. Entonces, pues doy la bienvenida al profe Luis Carlos Reyes. Profe, tienes el micrófono abierto para que puedas comenzar tu intervención. Muchas gracias. Listo, bueno, muchas gracias, Paula, gracias pues por las dos intervenciones anteriores. Voy a tratar de evitar reiterar cosas que ya se mencionaron, o sea, pues básicamente creo que queda bastante claro que la regla fiscal tiene un objetivo en principio que es que el Estado no gaste más plata de la que le entra y la razón por la que esto es importante es porque pues si el gobierno hace esto, después termina no pudiendo acudir de manera creíble a los mercados para conseguir plata prestada, pues eso es malo porque pues el Estado necesita con mucha frecuencia financiación para invertir hoy en proyectos que nos traigan a futuro unos retornos más altos que los intereses que podamos estar pagando por esos proyectos. Destaco de cosas que se mencionaron, pero que creo que vale la pena tener muy presentes. La regla fiscal lo que busca es reducir el déficit estructural y es importante esa segunda parte del término estructural porque como se mencionaba, pues es verdad que da campo para algo, quizá bastante, de intervención gubernamental contracíclica en la economía. Es decir, lo que se busca es reducir la diferencia entre el gasto del gobierno y el ingreso estructural. Ese ingreso estructural puede estar muy por encima de los ingresos reales que tenga el gobierno en un año de recesión, porque la idea es permitirse keynesianamente, digamos, no no digamos desde un punto de vista menos intervencionista, sino permitirse keynesianamente estimular la economía cuando la economía está pasando por una recesión. Podemos debatir sobre si pues, implícitamente la regla asume un multiplicador keynesiano de 1 y podemos debatir si queremos ajustar eso, pero en principio la regla fiscal reconoce el hecho de que la política económica contracíclica es un instrumento válido para utilizar. Me parece interesante que hablemos un poco de la economía política de la regla fiscal en estos momentos de pandemia. Yo creo que algo que está pasando es que la regla fiscal nos la pintan como una cosa que sirve para mantener nuestra
credibilidad frente a actores externos. Y si bien tiene esa función, yo creo que cumple un papel mucho más importante promoviendo políticas internas que les importan a actores internos más que a nadie. Y tanto la política, o sea, tanto el cumplir con la regla fiscal como esa prevención hacia lo que puedan decir o dejar de decir las calificadoras de riesgo, tiene mucho más que ver con cosas que están pasando aquí en Colombia que con el poder que puedan tener esos actores extranjeros. A nosotros nunca nos va a llegar la armada de Standard Poor's o de Moody's a desembarcar en Cartagena a cobrar las deudas del gobierno colombiano si no las pagamos. Eso no va a pasar. Em, y de hecho, creo que vale la pena resaltar que en medio pues, de esta situación tan complicada, em, y en el cual una de las calificadoras de riesgo bajó un poco la calificación de Colombia, la última vez, durante la pandemia, que el gobierno colombiano salió a vender deuda colombiana, a vender bonos TES, pudo colocar esa deuda a tasas de interés de un nivel históricamente bajo. O sea, eso quiere decir que digan lo que quieran decir las calificadoras, que en última son una empresa más, los mercados tienen una confianza fuerte en la capacidad de pago del gobierno colombiano. Y además, pues el que la tasa de interés esté baja desdice muchas de esas preocupaciones supuestamente ortodoxas acerca de no ir a gastar mucho. Desde un punto de vista totalmente neoclásico, cero heterodoxo, lo que estamos viendo es que los mercados nos están diciendo, frescos, ahí hay fondos, cojan plata prestada. Las tasas de interés no han subido a un punto en el cual digamos, uy, sí, tenemos que cuidarnos porque estamos gastando mucho. Entonces, primero, si bien esta narrativa de lo que está pasando en el exterior y de lo que el exterior y las calificadoras y los mercados internacionales piensan de nosotros es importante, yo creo que la dinámica que estamos viendo de gasto y es falta de gasto en medio de la pandemia obedece mucho más a preocupaciones internas y a la economía política de aquí de Colombia que a cualquier otra cosa. Em, entonces, qué es lo que está pasando? Primero, la regla fiscal pudo haberse flexibilizado, mejor dicho, no, creo que una narrativa que se puede estar tratando de vender es que no se está gastando ahora lo que idealmente o aspiracionalmente nos gustaría gastar, porque es que la regla fiscal hasta ahorita se pudo flexibilizar. Eh, con el estado de emergencia económica en el que estamos, el gobierno perfectamente pudo haber flexibilizado la regla fiscal, la pudo haber suspendido, pudo haber hecho lo que quisiera desde el primer día de la emergencia. Entonces, todas estas demoras, todos esos trámites burocráticos, mi opinión personal es que son más maniobras para postergar y postergar y postergar y a punta de postergar no hacer las cosas. ¿Qué cosas? Intervenir de una manera fuerte en la economía en medio de la pandemia. Lo que nos correspondía hacer como país, como Estado, en este momento era preservar las relaciones existentes entre esas empresas que son las que pues dan o sea, en las que están los empleos y sus trabajadores, eh, y que ya se han destruido una quinta parte de esas relaciones de manera irreparable, hemos perdido una quinta parte de los empleos del país. Había una política muy fácil y que adoptaron países como Holanda, como Dinamarca, que están viendo ya las consecuencias de haber tomado estas buenas decisiones. Esas políticas eran, por ejemplo, subsidiar las nóminas de los negocios que estaban amenazados por el coronavirus. Eh, y la plata, ahorita puedo hablar un poco de las cuentas, la plata para hacerlo en Colombia estaba. De hecho, todavía está guardada en ese fondo para la emergencia económica que es el FOME. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno permitió que se destruyera una quinta parte del empleo en Colombia teniendo la plata ahí guardada y no hizo nada? Y yo creo que eso tiene que ver con una filosofía más de largo plazo que estaba desde antes de la pandemia, que está encabezada por este Ministerio de Hacienda y que consiste en reducir la tributación del capital, entendida como impuestos bien sea a las utilidades de las empresas o a los dividendos que las empresas les pagan a sus accionistas, para aumentar la tributación del trabajo, los impuestos que se cobran, bien sea por contratar a alguien o que se le quitan de ese cheque que se le gira mensualmente,
o al consumo, que sería básicamente ponerle IVA a la canasta familiar. Eh, esta filosofía está clarísima desde la primera reforma tributaria, pues la llamada Ley de Financiamiento del 2018 que propuso este ministro de Hacienda, y él ha sido muy consistente en buscar estos fines y en encontrar la excusa que sea para ir hacia allá. Yo creo que en este momento la excusa simplemente es la pandemia y estamos gastando poco en la pandemia precisamente para que todo el recaudo adicional, incluso ese IVA a la canasta familiar que terminen poniendo supuestamente por el hueco fiscal que está abriendo la pandemia, venga a llenar el hueco fiscal que abrió este gobierno recortándoles 9 billones de pesos en impuestos a las empresas. Porque las cuentas dan. En la ley de financiamiento que propuso este gobierno se quería hacer varias cosas, pero el grueso era recortar esos 9 billones de impuestos a las empresas y compensar eso con un aumento en recaudo similar en el IVA a la canasta familiar. El Congreso impidió el IVA a la canasta familiar, pero permitió el recorte de impuestos a las empresas. Con eso se abrió un hueco fiscal que tenemos hasta ahora. Entonces, la llegada de la pandemia no nos abre un hueco fiscal nuevo que nos fuerce a incumplir con la regla fiscal y que obligue ahora sí a tener una reforma tributaria. No, la dificultad de cumplir con la regla fiscal ya existía y la necesidad de una reforma tributaria ya era patente desde antes de la pandemia. Quizá la pandemia agrandó el hueco fiscal, pero este hueco fiscal fue abierto de manera bastante intencional para recortarle impuestos al capital y para forzar que inevitablemente en algún momento la cuenta de cobro se pasara y se pudiera mercadear la idea de que hay que subirle impuestos a los trabajadores, por ejemplo, poniendo más personas a pagar impuesto a la renta, o a los consumidores, poniéndole IVA a la canasta familiar. Si nos vamos a ver las cuentas, el gobierno ha manejado una retórica que dice, estamos gastando muchísima plata en la pandemia y vamos a necesitar una reforma tributaria para pagar por todos estos gastos. Eh, y no es cierto que el gobierno esté invirtiendo, como lo dijo, 117 billones de pesos o más o menos 11% del PIB en la atención a la pandemia. De esos 117 billones de pesos, más de 60 son garantías de crédito, es decir, que el gobierno se compromete a pagar algunos créditos que están dando las instituciones financieras si las personas que reciben esos créditos por alguna razón no los pueden pagar. Pero como es bien sabido, las instituciones financieras, su negocio consiste, y pues está bien que la gente haga negocios, en otorgar créditos a la gente que paga esos créditos. Entonces, la posibilidad de que el gobierno desembolse esta plata es bastante baja. Si nos vamos a la plata que está destinada realmente a la atención de la pandemia, que está en el FOME, el Fondo de Mitigación de Emergencia, estamos hablando de 25 billones de pesos, o sea, un 2,5% del PIB. Pero otra distracción retórica del gobierno es vender la idea de que ese 2,5% del PIB básicamente ya se gastó. Resulta que una cosa es tener una plata ahí apartada, guardada por si se necesita, y otra es gastársela. En los análisis que hemos hecho en el Observatorio Fiscal de la Javeriana, siguiendo de manera lenta y tediosa, porque así es que el gobierno pone la información a disposición del público, hemos encontrado que de esos 25 billones de pesos, no se ha gastado mucho más de 5 billones de pesos, o sea, el 0,5% del PIB realmente gastado en la pandemia. Y gastado precisamente durante estos 3 meses de cuarentena, cuando habríamos necesitado, para no perder uno de cada 5 empleos del país, eh, la plata para financiar, para subsidiar esas nóminas. Las cuentas que uno puede hacer es que subsidiar las nóminas de los empleos que se perdieron durante estos 3 meses costaba alrededor de unos 20 billones de pesos. La plata que todavía está sentada en el FOME esperando a que se haga algo con ella. Entonces, el gobierno dejó de hacer la inversión que más podía servirnos como país para recuperarnos de la crisis económica causada por la pandemia por razones bastante difíciles de entender, a menos que la única preocupación sea aprovechar esta coyuntura para eh, socializar aún más la idea de una reforma tributaria que venga a tapar el hueco fiscal que se abrió con el recorte de impuestos a las empresas. Es cierto que el recaudo tributario en general va a caer con la caída de la economía. El Ministerio de Hacienda proyecta una caída de alrededor de 24 billones de pesos, 2,4%
del PIB y es verdad que esa deuda toca pagarla de alguna manera, pero una muy buena manera de recuperar rápido la economía y de recuperar rápido ese recaudo tributario habría sido invertir en no perder una quinta parte de los empleos del país. Y esa inversión no se hizo. Se habla mucho de responsabilidad fiscal y de que la regla fiscal nos obliga a no ser gastones, pero este es uno de esos casos en los cuales es completamente cierto que lo barato sale caro. Ahorrarnos un par de decenas de billones de pesos, a la vez que permitíamos la destrucción de una quinta parte del empleo del país, no solo incumple con las metas sociales que nos hemos planteado en el contrato social que tenemos, que es la Constitución, no solo incumple con nuestros ideales sociales, sino que además es una irresponsabilidad social, una irresponsabilidad fiscal, perdón, tremenda. Es una inversión que debía hacerse y que no se hizo. Y las consecuencias las vamos a estar pagando durante los próximos años en términos de no solo aumento de la pobreza, no solo una deuda mayor, sino un desempeño macroeconómico peor que va a hacer más difícil pagar esas deudas en las que estemos incurriendo. Listo, profe, te sobró tiempo, entonces muchísimas gracias por el uso precisamente de él. Eh, Bien, entonces vamos a abrir precisamente esta ronda de preguntas, de comentarios a las personas que están participando de esta reunión. Tenemos conectados aquí en Jitsi alrededor de 35 personas. No sé más o menos cómo estemos en las cuentas en YouTube, pero pues a todos y todas les agradecemos precisamente pues a estarnos acompañando. Tenemos un primer comentario de alguien que se ha denominado Keynes. No sé si quisiera solicitar la palabra o simplemente leemos ese comentario. Si no es así, listo, entonces te damos la palabra a Keynes para que luego tendría la palabra nuestro compañero Iván. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Un saludo a todos los compañeros, a Andrés Felipe. Mi nombre es Gonzalo Cómbita, solo que estaba colocando ahí a Leonardo y al profe de la Javeriana. Entonces, pues yo hice un comentario largo, digamos que particularmente me va a referir a la última intervención. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el profesor de que el gobierno no hizo el déficit. Y al no hacer el déficit o por lo menos no ejecutar el gasto, pues permitió que la tasa de desempleo se disparara un montón, ¿sí? Entonces, digamos que lo peor de eso es que encima nos van a cobrar una reforma tributaria de algo que no ejecutaron, que sería como matar al paciente que está en coma, ¿no? Entonces, digamos que es como una doble caída ahí. Yo estoy de acuerdo en eso. Digamos que me parece un aporte importante los cálculos que ellos hacen, pero tengo unas cuestiones que no me cuadran. La primera es, pues, detrás de la idea de la regla fiscal creo que Leonardo lo comentó al comienzo, detrás de la regla fiscal hay un inconveniente o un concepto erróneo de cómo se crea la moneda. Es decir, si el gobierno genera déficit y si nadie, o podría decir uno al contrario, si todos pagaran las deudas no habría dinero circulando. Entonces, alguien tiene que hacer un déficit y normalmente el déficit tiene que venir del lado del Estado, que tiene unas dimensiones, unas magnitudes y unos alcances muy distintos. Entonces, eso por un lado, o sea, es una economía monetaria de producción la que tenemos y siempre tiene que haber un déficit y por lo tanto un desequilibrio macroeconómico. De hecho, si hay una caída de la deuda o el crédito, pues lo que hay es una contracción de la demanda agregada. Eso lo explica muy bien Steve King. Entonces yo, digamos que no estoy de acuerdo en la explicación que hace el profesor a lo último. Y con respecto a eso también, pues el déficit puede ser ilimitado si es financiado con moneda nacional. O sea, ¿cuál sería la restricción que uno se endeude en moneda nacional? Digamos, podría tener una idea muy convencional de pensar que la restricción sea la inflación, pero no obstante no se preguntan por qué la emisión de un banco privado también no genera inflación, ¿sí? O sea, ¿por qué el Ministerio de Hacienda se endeuda con un banco de Luis Carlos Sarmiento para tomar el gasto, o por lo menos para ejecutar el gasto? Y eso sí no genera inflación. Entonces, el límite, digamos, por supuesto hay unas teorías que yo creo que Iván de pronto explica mejor, pero
La idea aquí detrás es que tener moneda soberana significa tener algún margen de maniobra. La dificultad es endeudarse en moneda, en moneda externa, ¿no? Digamos que creo que es eso. Y un comentario que hacía Andrés Felipe tiene razón en el sentido de el gobierno, el gasto no solamente tiene un inconveniente como lo planteaban, sino que el gasto tiene un inconveniente en términos del tiempo que se ejecuta. O sea, puede que usted haga el gasto, como dice el profesor ahorita en la última intervención, pero si sube los impuestos prematuramente para pagarle a los privados, pues colapsa otra vez el crecimiento que estaba despegando. Por eso el crecimiento debe ser financiado por el gasto público en moneda pública. Sí, digamos que creo yo que es uno de los inconvenientes. Aun cuando la moneda sea privatizada, que sea con moneda nacional es muy distinto a que sea con dólares y creo que hay una discusión que hay que dar. ¿Sí? Eso es. Gracias. Listo, muchísimas gracias al compañero Convita. Tendría la palabra Iván. Buenas noches o tardes. No, pues, primero que todo, gracias por hacer estos eventos, me parece súper interesante. La intervención de Leonardo, la intervención de Andrés Felipe y la última intervención del profesor Luis, creo que se llama, me parecieron las dos primeras muy buenas, la tercera, los datos que da muy buenos. Pero quiero comentar que es como siguiendo la idea de Gonzalo, en el sentido de que, como Andrés Felipe y Leonardo saben, no hay ninguna restricción para los países con moneda soberana para hacer gastos en su propia moneda. Entonces, por ejemplo, cuando el profesor de la Javeriana dice, no, que nos dificulta pagar y todos estos temas, no hay ningún problema en pagar deuda que es de la misma moneda. O sea, Colombia puede emitir toda la deuda que quiera en pesos colombianos y la va a poder pagar. ¿Por qué? Porque es el único país que emite pesos colombianos. Ahora, si la deuda fuera en dólares, que fue lo que pasó con Argentina en el último gobierno de Macri, eso sí crearía un problema y sería un problema poder pagar ese tipo de deuda. Entonces, digamos que hay que reconocer que existe la soberanía monetaria y es importante tener eso en mente para hablar a la hora del tema del déficit. Precisamente en este tema del déficit, la profesora Stephanie Kelton publicó un libro que se llama El mito del déficit y se basa simplemente en la idea, y esto lo dice ya Samuelson en una entrevista para un documental sobre Keynes, que la idea de que el gobierno tiene un límite para gastar o que el déficit es malo es un mito que se inventaron para poder controlar en cierta forma la emisión por parte de los gobiernos, pero no hay ninguna razón económica o teoría económica que soporte eso, es solo una forma de control para cierto tipo de gobiernos, ¿claro? Entonces, si se reconocen esos dos elementos y también se reconoce lo que ya decía Goodley con las balanzas sectoriales, el déficit siempre va a ser un elemento bueno. O sea, no es bueno tener un balance, qué pena, tener un gobierno con el sector público en balance. ¿Por qué? Porque el déficit del sector público es el superávit del sector no gubernamental. Entonces, lo que causan este tipo de políticas, mantener un superávit o tratar de conseguir un superávit, es reducir un superávit en el gobierno, es reducir el ahorro en el sector no gubernamental. Generalmente eso recae en los hogares y eso lleva a que los hogares se generen más deuda, que va conectado con lo que algunos de ellos hablaron sobre la financiarización. Entonces, como que hay que reconocer que no tenemos ese problema, no hay ningún límite para el gasto del gobierno. El problema es, y es una cosa que casi no se refiere acá, es el tema de cómo se forman los presupuestos. Y es una vaina que casi nunca se discute, porque el problema no es que haya déficit, el problema es a qué se destinan los presupuestos en la nación. Y ese tema casi no se discute y es algo que
me gustaría saber si alguno de los comentaristas tiene una idea de cómo discutir esos presupuestos, cómo armar presupuestos para favorecer a la gente, como trabajos garantizados y ingreso universal. ¿Qué podríamos hacer para llegar a redactar una ley o algo por ese estilo? Muchas gracias. Perfecto, gracias, Iván. El compañero Jairo nos extiende una pregunta. No sé si Jairo quisieras leer tu pregunta, hacer tu intervención o prefieres que la leamos nosotros. Bueno, ¿Cómo entonces, estás? Buenas noches. listo, Jairo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? No, básicamente es una pregunta para Luis Carlos, un poco a partir del trabajo que ha hecho el observatorio, de seguir las cuentas del gobierno nacional y en algunas afirmaciones que no son nuevas, en las cuales se ha acusado al gobierno nacional de hacer, digamos, una especie de contabilidad creativa con las finanzas públicas. ¿Esto sí ha tenido alguna incidencia en las percepciones de valoración de riesgo de las casas calificadoras de riesgo, o estos son temas que suelen pasarse por alto y no se tienen en cuenta y es arbitrario esa calificación que se le da a la estabilidad de las finanzas públicas? Listo, muchas gracias, Jairo. Vamos a terminar, si gustan, con la intervención, el comentario, pregunta de la compañera Luisa Tovar. Cerramos esta ronda y si hay más comentarios, de pronto alguna pregunta que se recoja de redes, la abriríamos una segunda ronda. Entonces, Luisa, tienes la palabra. Hola, buenas noches para todos y todas. Bueno, gracias a los conferencistas y gracias al espacio. Una pregunta para Andrés Felipe, y bueno, aprovecho para saludarte. Es que, claro, tú decías que analizando el comportamiento del gasto, hay tres sectores que son claves, digamos, seguridad, educación, y el tercero, seguridad social, que es, digamos, donde se va a hacer la reforma pensional. Pero, bueno, digamos, esa es una reflexión del profe Giraldo, que dice que de todas formas, haciendo esa reforma pensional, tampoco es que se vaya a poder sacar mucho recurso porque el grueso de las pensiones es sobre todo el tema de las Fuerzas Armadas e inclusive del sector educativo. Entonces, quisiera, pues sí, preguntarte ahí cómo el margen de maniobra efectivamente no es tan alto, es más como seguir estrangulando a la población, además del tema de la reforma tributaria que se viene. Entonces, esa era como, es mi cuestionamiento, inclusive porque también ahí esos grandes, el gran peso de las pensiones, tanto de las Fuerzas Armadas como del sector educativo, también va a tener, es difícil moverlo. Entonces, ¿cómo ves tú esa es más como si seguir tratando de ahorcar y exprimir al resto de la sociedad que ya está en condiciones bastante precarias? Es eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luisa. Entonces, pues si quieren, comencemos de atrás para adelante en el uso de la palabra de nuestros panelistas. Ustedes pues podrán decidir si contestan todas las preguntas o las que se dirigieron específicamente a ustedes, como ustedes gusten. Entonces, le daría la palabra por 5 a 7 minutos, si te parece bien, al profe Luis Carlos. Listo. Bueno, voy a hablar en términos generales de algunas cosas que se mencionaron y luego voy puntualmente a la pregunta que me dirigieron. Creo que hay un acuerdo bastante grande, incluso entre los economistas que uno podría llamar neoliberales. No es mi término favorito, creo que es un término tan amplio que nos dice poco acerca de las motivaciones y de las prescripciones de política que pueda dar o dejar de dar un economista, pero no importa. Por neoliberal que sea el economista del que estemos hablando, en este momento, yo creo que hay un acuerdo tremendo en cuanto a que sería perfectamente factible, en efecto, que el gobierno nacional eh, tomara préstamos del Banco de la República, que pues lo que directamente, sin pasar por el sector financiero, para financiar la respuesta a la pandemia. Sí, o sea, creo que eso es un punto de vista que es bastante poco controversial. No es necesario
llevar ese argumento a decir que cualquier nivel de gasto con moneda nacional es inconsecuente, porque pues eso simplemente no es cierto. Creo que solo tenemos que ver a varios de nuestros vecinos latinoamericanos donde su moneda no vale mucho o cada vez vale menos, o en algún caso pues no vale nada, y es pues por no limitar esa emisión de moneda nacional. Creo que de pronto le resta un poco de la efectividad al argumento que se ha hecho bastante válido de que en este momento se estaría perfecto que el gobierno nacional sacara préstamos con el Banco de la República para financiar la respuesta a la crisis. No tenemos que ir a esos extremos bastante, que en la práctica serían bastante controversiales y que lo sacarían a uno de la discusión de política pública, llamémosla seria, entre comillas, bastante rápido, porque en este momento hay un consenso de que sí, o sea, si de sacar préstamos del Banco de la República se tratara, todos estamos de acuerdo en que valdría la pena hacerlo. Lo que pasa es que ni siquiera hemos agotado o sea, ni siquiera hemos usado la plata que, de la que disponemos sin hacer uso de ese mecanismo. Entonces, pues estamos discutiendo sobre unas posibilidades bastante teóricas cuando no estamos haciendo ni siquiera lo mínimo. De nuevo, la plata que en este momento está en el FOME sin ejecutar habría sido suficiente para subsidiar el 100% de las nóminas de los trabajos que se perdieron durante la cuarentena. Entonces, ni siquiera hemos llegado al punto en el cual tengamos que encogernos de hombros y decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? A imprimir billetes, porque estamos muy lejos de eso. Em, en cuanto a, y me parece una pregunta muy interesante, la relación de las calificadoras de riesgo con la transparencia presupuestal. Pues a ver, una calificadora de riesgo que esté haciendo bien su trabajo, suponiendo que lo esté haciendo bien, lo que debería hacer sería decirles a las personas que van a comprar deuda de un gobierno qué tan probable es que recuperen su inversión. Y pues lo que se necesita para recuperar esa inversión es que el gobierno tenga pues un historial de pagar sus deudas, y que no vaya a gastar mucho más allá de lo que puede pagar con recaudo tributario futuro. Y fíjense que ninguna de esas cosas nos dice mucho acerca de qué es lo que se está haciendo con el dinero. El dinero podría estar bien invertido, mal invertido. Lo importante es que ese gobierno sea buena paga. Entonces creo que las calificadoras de riesgo, pues haciendo bien su trabajo, que es asesorar a sus clientes sobre si comprar o no tal o cual activo, no tendrían que meterse muy a fondo, y pues no lo hacen. De pronto el deber ser sea otro, pero lo cierto es que no lo hacen, no se meten para a ver si ese gasto público se está yendo al tipo ideal de educación que querríamos, si los gastos de defensa son eficientes y no hay ningún desperdicio, si el sistema de salud es óptimo. O sea, eso no afecta mucho en últimas el bottom line de si pagan o no pagan. Em, Eso no quiere decir que no sea una cosa tremendamente importante, y sí hay organizaciones internacionales que miran eso. Los que estén interesados en eso les recomiendo una cosa que se llama la encuesta de presupuesto abierto de Open Budget Partnership, IBP. Si ustedes se van a ibp.org van a encontrar una encuesta que se les hace a actores de la sociedad civil de 117 países acerca de la transparencia presupuestal de sus gobiernos. Estos actores de la sociedad civil son entidades que interactúan directamente con los ministerios de Hacienda de cada uno de estos países, y lo que responden a esas encuestas sirve para poner esos países en un ranking. De esos 117 países, Colombia está, si en este momento mal no recuerdo, en un ranking de 56. O sea, estamos bastante por debajo de muchos otros países en términos de transparencia presupuestal, y yo creo que como sociedad civil vale la pena que insistamos en preguntar por qué. Si uno se va a ver el presupuesto general de la nación, es indescifrable no solo para los legos, sino también para los especialistas. El proceso parece estar diseñado para revelar la menor cantidad posible de información acerca de qué se hace pues con lo que pagamos en impuestos.
Listo, profesor Luis Carlos, muchísimas gracias por responder los comentarios y algunas de las preguntas. Le doy la palabra entonces al profe Andrés Felipe Mora, también en los mismos términos, 5 a 7 minutos máximo. Bueno, muchas gracias, Paula. Yo antes quisiera de responder un poco a las preguntas, en una puntual. Bueno, agradecer los comentarios valiosos de todas las personas y resaltar, creo, de pronto un punto digamos, generar un poco de debate también con lo que dice eh, Luis Carlos. Y es que yo sí creo que las agencias calificadoras de riesgo funcionan como un poder importante para los países y más para los países que tienen niveles de endeudamiento tan elevados como los que tiene Colombia. Si no, entonces hay una pregunta y es, ¿por qué es tan importante tratar de cumplir la regla fiscal? Es decir, si al interior tampoco hubiese un montón de fuerzas que obliguen al gobierno a cumplirla, y si se desestima un poco lo que ocurre en el exterior, entonces, ¿por qué es tan importante? Porque la regla fiscal siempre aparece en cualquiera de los proyectos de ley que pueden haber en el Congreso de la República. Se habla del principio de sostenibilidad fiscal, se hablaba de la ley de incidente fiscal. Entonces, yo creo que sí es importante tener en cuenta estas agencias. Ahora, creo que incluso es más importante en contextos en donde el endeudamiento del país se acerca al 60% del PIB. Ya lo decía mismo Luis Carlos, es decir, la idea es que las agencias califican al buena paga, pero cuando el buena paga tiene un endeudamiento del 60% del PIB y es creciente, incluso en circunstancias en donde viene cumpliendo, porque se venían cumpliendo relativamente las metas de regla fiscal, pues entonces hay un problema. De ahí que alguien, y ya hay distintas voces, y creo que esa va a ser la próxima posibilidad de ajuste que se va a tratar de implementar, es que se introduzca el porcentaje de deuda como proporción del PIB, como un elemento clave a tener en cuenta en las políticas de austeridad. ¿Por qué? Porque la búsqueda de ese déficit estructural del 1% se ha tratado de lograr, porque si ustedes ven, se venía corrigiendo el déficit fiscal, pero en un contexto, y esto es importante de explicar, y esto es paradójico, en donde la deuda seguía aumentando como porcentaje del PIB. ANIF, por ejemplo, ha dicho que la real variable que deberíamos tener en cuenta y tratar de disminuir es este porcentaje de deuda o el nivel de deuda como porcentaje del PIB. Entonces yo sí insisto y creo que ahí es importante tener en cuenta esto. Solo doy otro ejemplo, cuando Carrasquilla quiso acudir a la cláusula de escape, supuestamente yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis Carlos, en gran medida lo que se está tratando de hacer es tapar los huecos que el mismo Carrasquilla ha generado. Pero cuando Carrasquilla intenta acudir a la cláusula de escape que prevé la regla fiscal para no cumplirla, supuestamente para tratar de tener recursos para financiar la migración venezolana y todos los impactos que traía, con los primeros que habló fue con las agencias calificadoras de riesgo y posteriormente consulta al comité técnico de regla fiscal. Entonces yo sí creo que ahí hay un elemento importante a reconocer. Ahora, insisto también en esto, reconociendo también que son estas agencias, agencias que tienen muchos problemas de riesgo moral, en términos, por ejemplo, de que gran parte de los accionistas, los dueños de estas empresas, son usuarios al mismo tiempo de las calificaciones que las agencias proveen, es decir, Warren Buffett, Bill Gates y todas estas cosas recurren a sus mismas agencias para que califiquen a sus empresas y califiquen también sus decisiones de inversión. Entonces hay un problema de riesgo moral. Y no olvidemos también que antes de la crisis de 2008, con todo esto de las hipotecas subprime y todas estas cosas, estas agencias le habían dado una muy buena calificación a lo que después se consideró eran los bonos basura. Entonces yo creo que es importante seguirle la pista un poco a estos elementos para tener en cuenta, digamos, este contexto de economía política que define también en gran medida lo que ocurre con la regla fiscal. Paso a responder un poco la pregunta que hace Luisa en términos de cómo entender que sea la reforma pensional una reforma hoy presupuestal también, una forma de recorte al gasto público, de una disminución a la presión que hay sobre las finanzas públicas, si efectivamente
digamos, la gran parte del tema pensional está en ciertos regímenes especiales y en ciertos regímenes asociados con docentes y militares. Y es que, claro, eso puede ocurrir ahorita, pero recuerden, generalmente las reformas pensionales y las reformas que se dan a los sistemas de protección social son reformas que empiezan a ser aplicadas después de un tiempo. Seguramente, y esto hace parte de la economía política de las pensiones, muchos de los regímenes que hay hoy se intentarán respetar con el propósito de garantizar que no haya tanta resistencia por parte de la sociedad para la reforma, pero efectivamente esto se define en un horizonte temporal más largo en donde efectivamente se van a hacer los ajustes. Sobre este punto solo vale anotar, justo hoy en la República, no me acuerdo el apellido, Juan Pablo algo, Zárate creo que era, estaba hablando de una renta básica y entonces él decía que una renta básica era muy buena porque nos permitía quitarnos la tara de que las pensiones tuvieran que ser igual al salario mínimo y más bien pensar las pensiones en términos de umbrales monetarios de pobreza y esas cosas. En gran medida lo que se querrá hacer con esa idea de reforma a la protección social de la vejez es eso, tratar de garantizar pensiones a futuro en donde se garantice que las personas puedan estar vinculadas de alguna manera con pensiones muy bajas y que impliquen menos gasto público. Esto efectivamente pasa por el marchitamiento de Colpensiones, ¿sí? Que dicen que es un sistema perverso, un sistema que genera enormes desigualdades, que beneficia a los que mejor trabajo tienen, etcétera, etcétera. Pero creo que esas son reformas que se vienen hacia el futuro. Generalmente las reformas pensionales se piensan con unos años de posterioridad a la situación que hay en el presente para garantizar menos problemas de economía política. Yo también estoy de acuerdo con lo que se ha planteado. Creo que hoy la salida real para tratar de enfrentar un poco la pandemia pasa por la posibilidad de emitir dinero. Está definida constitucionalmente. Se necesita, digamos, una posición unánime por parte de la Junta Directiva del Banco de la República. Creo que efectivamente también están dadas las posibilidades para que ese dinero pueda ser canalizado hacia ciertos sectores estratégicos que permitirían pensar en una reactivación hacia futuro. Solo quisiera dar un ejemplo, es decir, uno podría fácilmente plantearse que aspectos contemplados en el acuerdo de paz como la reforma rural integral, que implica una cantidad de elementos muy importantes de gasto público en el sector rural colombiano, que será seguramente muy golpeado por la pandemia, que siempre mantenía una brecha con respecto a lo que pasaba en el sector urbano en términos de pobreza, etcétera, pueda ser reactivado. Recuerden, ahí hay 16 planes de reforma rural integral en temas de infraestructura, electrificación, acueductos, educación, salud. Entonces creo que hay todo un paquete de posibilidades para responder un poco a la pregunta que hacía un compañero, y es cómo tratar de avanzar en cierto tipo de reformas legales para tratar de tener algunas posibilidades hoy de enfrentar la reforma, de enfrentar la pandemia y toda esta crisis. Y yo creo que no es incluso ni necesario eso, sino que ya hay formas que habilitan a que eso ocurra. ¿Qué es lo que ocurre? Que en última instancia las leyes son formas estabilizadas de relaciones de poder y su implementación pasan por esas relaciones de poder. Entonces creo que únicamente la movilización y tal vez la posibilidad de presionar al gobierno para que se emprendan estas cosas lo permitirán hacer. Ya Luis Carlos ha presentado muy bien este panorama en donde el gobierno dice y habla de un montón de cifras, de 117 billones de pesos, del 10% del PIB, un montón de cosas, cuando efectivamente no está haciendo lo que se debería hacer. Entonces creo que eso ya pasa por una relación distinta entre la sociedad y el Estado, más allá de reformas que permitan establecer digamos, salidas más ajustadas a la intensidad de la crisis. Y en ese sentido, que ya lo mencionabas también en algún momento, es muy importante también plantearse con claridad qué es el tema de la renta básica de ciudadanía, porque hasta Carrasquilla habló de renta básica de ciudadanía, pero en gran medida y en el marco de esta austeridad y de esta, digamos, acción tímida frente a la crisis, pues en realidad lo que está proponiendo es un impuesto negativo, no es una renta básica de ciudadanía, es decir, tratar de dar un ingreso a las personas para que superen cierto umbral y ya. Entonces creo que es muy importante. Profe, nos toca ir, porfa, cerrando.
Ya, hasta ahí era. Gracias. Listo, qué pena contigo, profe. Listo, le doy la palabra entonces a nuestro compañero Leonardo. Leo, los mismos términos de 5 a 7 minutos. Te agradezco, porfa, la utilización del tiempo, Vale. ¿Se me escucha claro hoy? más o menos. ¿Se sigue Un escuchando poquito, raro? pero dale, dale, dale. ¿Y ahí mejor o sigue igual? Mejor, aunque se te sigue escuchando robótica, pero mejor. No sé, voy a tratar. Solamente era como a propósito de las preguntas y varios elementos que se mencionaron ahí, que era como otros puntos que no alcancé a presentar, pero creo que están ahí como que son claros. Antes, un comentario, yo creo que en últimas el problema con las calificadoras también o sea, sí tiene que ver con problemas de economía política, el tema de garantizar o que se garanticen ciertos niveles de calificación pasa también por el interés, mantener el interés evidentemente de los acreedores, pero creo que también hay un elemento ahí teórico que vale la pena volver a resaltar y es realmente el papel del gasto o del endeudamiento público en términos de la economía. Y creo que, pues, siempre y cuando se parta de la idea de que el gasto o el nivel de deuda no tiene ninguna incidencia, pues por eso es ese temor permanente a que los gobiernos se endeuden, bien sea en moneda, en su propia moneda o incluso en moneda extranjera. Entonces creo que no es tanto el problema de las calificadoras en términos del tipo de calificación, sino más bien, digamos, del paradigma del cual parte. Entonces quería que hay nuevamente que hacer el énfasis. O sea, porque, bueno, pues, o sea, como que en últimas, ¿qué es lo que garantiza que uno pague, sino los ingresos que pueda generar? ¿Sí? No tanto, o sea, un país que es austero no necesariamente garantiza que vaya a pagar sus deudas, ¿sí? Y en este caso, pues un país como Colombia, si no crece en 5 o 6 años, pues por más austero que sea, no va a poder pagar sus deudas, va a tener que entrar o bien sea en suspensión o en default, lo que sea. Entonces, creo que la pregunta parte de ahí, ¿qué es lo que genera el dinamismo en la economía y cuál es el rol de gasto público en ese aspecto? Porque si tenemos claridad sobre eso, y era era una de las preguntas que motivaban al comienzo, es partir de una meta de déficit, desconoce en últimas el rol activo de la deuda para crear más ingresos. En ese orden de ideas, creo que de los dos objetivos que tiene la regla fiscal, el segundo termina siendo el fundamental, el de la suavización o la estabilidad del crecimiento. O sea, porque la sostenibilidad de la deuda en últimas depende de que el país crezca. Y creo que al segundo objetivo prácticamente nadie lo menciona y por eso yo sigo insistiendo que es o sea, que en ese orden, o sea, parece que estuviera ahí de relleno, como el papel del Banco Central de garantizar también objetivos de pleno empleo o de niveles de empleo. También termina siendo algo como que está en el papel, pero que en la práctica nadie se preocupa porque el Banco Central haga eso. Así mismo pasa con este tema. O sea, parece que la regla fiscal tampoco estuviera para realmente garantizar la estabilidad del crecimiento. Entonces, unos elementos que están ahí en la regla fiscal que también nos permiten como responder dudas y que nos permiten ver también, digamos, la insuficiencia de la regla, y es el primero, que no se cuenta con un fondo de estabilización que realmente cuente con recursos. Entonces nosotros teníamos un fondo de estabilización petrolera que se mantenía desde los 90 hasta el 2006, cuando el segundo gobierno de Álvaro Uribe decidió convertirlo en gasto corriente y ni siquiera se convirtió en inversión. Entonces creo que eso, a propósito del FOMI, pues también es un elemento que hay que mencionar, y es que nosotros no tenemos realmente un fondo para o sea, la regla fiscal, pues es una regla, digamos, que garantiza solamente la austeridad cuando estamos creciendo, porque no nos ha permitido ni siquiera ahorrar para actuar en momentos críticos. Lo otro, no se tienen estabilizadores automáticos, y eso lo mencionaba, y lo mencionaba por ahí Iván, y creo que eso tiene que ver también, por ejemplo, con que no hay una claridad de la destinación de los recursos en caso de
un escenario crítico. O sea, primero, técnicamente, la regla fiscal no daba para prever un escenario como el que estamos teniendo. No les daba. Incluso años atrás tuvieron que modificar el comité asesor de la regla fiscal tuvo que modificar la metodología porque generalmente no le atinaban al comportamiento de la economía, y en última lo que tenían que hacer es que terminaba siendo el ministerio, por lo menos desde 2014 hasta 2017, recortando, aplazando gasto de inversión. O sea, todo lo contrario a lo que uno esperaría que fuera la política fiscal. Y yo creo que eso sí hay que mencionarlo. Y pues como no hay claridad sobre en qué gastar, pues sucede lo que está pasando en este momento, y es que mucho de lo que se denomina gasto termina siendo garantías o crédito, y muy poco, y es lo que pues, ha resaltado el observatorio y el profesor Luis Carlos, y muy poco se destina realmente a reactivación. Entonces, hay una propuesta de idea del profesor Álvaro Moreno de un buffer de empleo, pero también puede haber otros tipos de elementos, como por ejemplo lo que está haciendo China, y es que si bien China no está aplicando un gasto fiscal tan grande como el que aplicó para reactivar la economía después de 2008, la mayoría del gasto fiscal lo está destinando a inversión y a transición en producción de energías verdes, pero también a aumentar su malla férrea en estos trenes de alta velocidad. Entonces, o sea, como una apuesta realmente a la reactivación a partir también de un elemento que hoy no solamente en China, sino en todo el mundo se está hablando, es el Green New Deal o el gran impulso verde en la región. Y eso también creo que nosotros tenemos que poder plantearlo, y es como una regla fiscal, y en un país que depende fundamentalmente de los precios del petróleo, la exportación de commodities, como nosotros también garantizamos pues una transición hacia otro tipo de producción, porque o sea, este es un país realmente sin política industrial, y bajo ese escenario, pues no solamente siendo austeros vamos a cumplir con la deuda, sino que en algún momento nos van a dejar de comprar carbón y petróleo. Y finalmente, pues decir, pues que aparentemente a simple vista no se observa que la regla fiscal aplicada después de 2012 pues haya tenido un impacto sobre el ciclo económico. O sea, después del 2014, con la caída de los precios del petróleo, pues nosotros hubiésemos esperado una intervención más fuerte de la regla fiscal. Pero digo, tanto lo teórico como lo técnico no daba para ver que esto que estábamos viendo en 2014 pues nos generó no solamente la pérdida de empleos, sino que la transición del empleo hacia otros sectores que tienen muy poca, pues que le pueden generar muy poco dinamismo a la economía en general. Simplemente dejaría como por ahí. Listo, Leonardo, muchísimas gracias a los panelistas digamos, por esta primera ronda de respuestas. Dado que nos queda realmente muy poco tiempo para terminar, entonces voy a abrir la segunda ronda solamente para un máximo de 2 intervenciones. Hay un comentario del compañero Juan Felipe Vargas que no sé si lo quiera exponer o prefiera que lo leamos, y le otorgaría la palabra entonces al profe Diego Guevara. Entonces, Juan Felipe, tú nos dirás si lo quieres leer, quieres intervenir o solamente leemos tu comentario. Listo, lo voy a leer. Entonces, el compañero nos dice, ¿qué opinión tienen los tres del siguiente comentario de los profesores Jorge Iván González y Fernando Estrada? Ay, perdónenme un segundo. Ya. Y Fernando Estrada, a propósito del documento del marco fiscal donde se incluye la regla fiscal. Dicen ellos que Knight escribió en 1921, donde muestra la diferencia entre el riesgo e incertidumbre. Hechos únicos como el COVID-19 no permiten cálculos de probabilidad y por tanto no es posible construir funciones de riesgo, y continúa con la siguiente reflexión. La otra falacia del documento se relaciona con el crecimiento en B en el marco fiscal, hace crecer la economía en forma de B.
De manera ingenua, se sueña con una recuperación rápida. Las proyecciones están llenas de fantasía, describiendo una B perfecta. La dinámica de la tasa de crecimiento del PIB comienza en 3,3% del 2019. Posteriormente, en 2020, caería a menos 5,5% y fuerzas misteriosas harían que en 2021 creciera 6,6%. A partir de este momento, en el mediano plazo, habría una cierta estabilidad. Ese es el comentario del compañero Juan Felipe Vargas y le otorgo entonces la palabra, profe Diego Guevara, porfa, lo más sintético posible para que nos alcance el tiempo. Sí, no, tratar de ser súper buenas noches, Diego. Y no, solo dos puntos. Una primera cosa, me gusta escuchar sus opiniones pues, de todos, de Luis Carlos, de Andrés Felipe y Leonardo. Este tema de la suspensión de la regla fiscal no es más bien como una oportunidad para definitivamente pensar como un marchitamiento de este mecanismo a largo plazo por todas estas dificultades que hemos visto, romper un poco ese temor de la idea de la falacia de composición de que y si yo en una familia estoy en crisis, tengo que ahorrar, entonces pues, es la lógica bajo la cual está este mito del déficit. En términos macroeconómicos claramente no funciona. Estados Unidos es un ejemplo de cada rato por un límite, tienen que volver a subir el techo de la deuda, entonces no terminamos siendo más papistas que el Papa. Ese es un primer punto. Y el segundo punto que me parece importante en términos de la discusión, digamos, teórica clave que me parece bien importante es porque, no, digamos, evidentemente cuando uno piensa en estas ideas de oferta monetaria en la teoría estándar uno va con el miedo a la inflación, pero yo creo que los casos Venezuela o Argentina incluso tienen también una raíz con problemas de oferta, la inflación también tiene que ver mucho con costos y pues adicionalmente yo creo que sí vale la pena repensar la forma como pensamos la macroeconomía en una crisis de estas, ¿no? Entonces, pues claro, uno siempre piensa, como lo decía Luis Carlos, como el miedo a los vecinos, pero evidentemente hay algunos problemas de restricción externa que habrá que pensar, porque no, pues porque hay una moneda de las jerarquías globales que es el dólar y también no tenemos debates, pero también es cierto que hay una dimensión de la moneda soberana que me parecería que uno puede, digamos, como descalificar fácilmente, al menos amerita como un debate, ¿no? Pero, y creo que eso es bien importante y pues lo han hecho, ya se empieza un poco a dar esta discusión de lo que en Estados Unidos estuvo en el debate de los MMT, que si uno no lo estudia como juicioso, pues se queda con una idea muy simplista de lo que son ideas interesantes. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Profe Diego, muchísimas gracias entonces por esa pregunta. Entonces cambiaría el orden, a menos de pronto que alguno de los panelistas no quisiera ya responder estas últimas dos cuestiones. Le daría la palabra entonces en primer lugar al profe Andrés Felipe. Profe, 3 minutos máximo, porfa, para contestar lo que desees. Nada, la primera cuestión es a la que hacía referencia el compañero, es una columna de Jorge Iván González que escribió en La República, en donde critica todos los supuestos con los que se ha hecho el marco fiscal de mediano plazo, que es un documento técnico que intenta prever qué pasa en la economía durante los próximos 10 años y desde ahí ajustar las finanzas públicas. Entonces, nada, yo estoy de acuerdo con eso, el gobierno es bastante optimista con la recuperación en V, o sea que vamos a caer y que rápidamente salimos de esto, y yo creo que esto va a ser muy complicado por la timidez de las medidas que se están tomando ahorita. La posibilidad de recuperación, ya lo mencionaba anteriormente, pasa por una cuestión temporal, pero también por una cuestión de la intensidad y el choque que se genera en la situación de la crisis, ¿cierto? Con el propósito de que efectivamente se pueda responder contracíclicamente de mejor manera. Efectivamente, yo creo, y termino, esto nos lleva a trabajar de frente este tema de la moneda soberana, nos lleva a trabajar de frente la manera como en términos de ciertos discursos y en cierta economía que se hace dominante, se ha negado la posibilidad de la moneda soberana como un recurso que tiene siempre el Estado para enfrentar las crisis y para manejar lo económico. Creo que esto se hace más importante cuando nos damos cuenta que hoy pues el Banco de la República ya está perdiendo arsenal, ya tienen las tasas de interés bajas, aunque algunos han dicho que la agresividad con que se han disminuido las tasas de interés por parte del Banco de la República ha sido verdaderamente débil.
y entonces efectivamente nos damos cuenta que también la política monetaria empieza a tener dificultades en términos de funcionar como un mecanismo para enfrentar la crisis en el marco de estos modelos de inflación objetivo, que también en última instancia es una regla. La inflación objetivo es una regla de política monetaria que compromete al banco con una estabilidad de precios en cierto nivel. Entonces creo que efectivamente aquí hay un debate muy fuerte sobre el manejo macroeconómico en general, en términos de pensar si la mejor manera de conducir la política fiscal y la política monetaria es mediante la imposición de este tipo de reglas y más aún mediante la imposición de este tipo de metas en las reglas definidas. Listo, muchas gracias, profe Andrés Felipe. Le doy la palabra al profe Luis Carlos Reyes. Lo mismo, profe, 3 minutos máximo. Listo. Bueno, no, me parecen muy interesantes varios de los temas de los que hemos hablado. Uno, pues esa discusión de la moneda soberana, creo que es muy importante y creo que hay muchísimos economistas, incluso de los más ortodoxos que uno quiera, que van a resaltar el hecho de que en una circunstancia como la actual, un aumento en la cantidad de dinero en circulación no nos va a generar mucha inflación o quizá ninguna. Creo que es importante, insisto, tener la visión de que este es un recurso que no se puede utilizar ilimitadamente. O sea, la inflación existe y tiene que ver con la emisión monetaria, y cuando tenemos inflación, pues la inflación es un impuesto eh, en últimas a todas las personas que compran con los mismos ingresos pero a precios cada vez más altos. Entonces creo que vale la pena tener en mente que si vamos a crear un impuesto, tiene todo el sentido del mundo hacerlo de manera ordenada y ponerle ese impuesto a las personas que están en mayor capacidad de pago. Por eso creo que deberíamos estar hablando más de aumentar impuestos a los dividendos, a las utilidades de las empresas, antes de hablar de teorías como MMT y demás. No me parece una discusión tan productiva como hablar acerca de la progresividad del sistema tributario que tenemos. En cuanto a ejercicios como el del marco fiscal de mediano plazo, estoy de acuerdo con que hay un montón de incertidumbres. Creo que, sin embargo, son útiles para ponerle un poco de disciplina a las especulaciones que hacemos o que hace el Ministerio de Hacienda. Ese tipo de ejercicios por lo menos nos permite ver cuáles son los supuestos desde los cuales toca partir para hacer las formulaciones de política que hacen, y cuando uno ve que incluso ellos están teniendo que partir de supuestos demasiado optimistas, nos dan una idea de qué tan complicada está la situación. Así que creo que son ejercicios que no dejan de tener su valor. Y por último, con respecto, me parece muy interesante la discusión acerca del papel de las calificadoras. Quiero insistir un poquito en el siguiente tema, y es que perfectamente las calificadoras podrían ser irrelevantes, y en realidad la responsabilidad fiscal es un discurso que nos sirve internamente para dejar de, o sea, para evitar tener un gasto social mayor financiado con impuestos progresivos. Es mucho más fácil para las élites económicas del país decir, uy, cuidado con las calificadoras, que decir, ay, por favor, no nos pongan impuestos progresivos porque no queremos contribuir de una manera proporcional a nuestra capacidad de contribuir al gasto social. Sin embargo, obviamente las calificadoras juegan un papel importante en todo esto. Pues eso es como lo que quiero apuntar. Listo, muchísimas gracias, profe. Entonces le doy la palabra a Leo para 3 minutos también. Lo que hace es aportar en esa última intervención. Vale, no, simplemente mencionar que un escenario como el que estamos viviendo, creo que los problemas de inflación, pues como para hablar un poco del tema de la emisión, no necesariamente son algo, digamos, que preocupe, más cuando uno ve que a lo que estamos más cercanos son a problemas de deflación, en términos, incluso lo que está ocurriendo a nivel mundial, en términos de las tasas de interés que están cercanas a cero y lo que nos está reflejando. No podría asociar que el problema con el que vamos a estar más cercanos son problemas de deflación. O sea, se ha visto en términos de los resultados de la inflación los últimos meses. Si es que el miedo es a que la emisión monetaria genere inflación.
digamos, si uno lo ve desde ahí. Sin embargo, creo que sí es importante como pues pensarse también la política fiscal de la mano de otros elementos. O sea, yo sí creo que la referencia que hace el profesor al tema tributario sigue siendo central, pero también va a la mano de cómo controlamos nosotros nuestro sector externo y cómo nosotros vemos el tema de los flujos de capitales. Yo creo que es algo que se deja siempre de lado y no sé si es por la falta o la cultura en torno al sistema financiero y las finanzas. En el debate público poco se habla del control de la cuenta de capitales y eso juega un papel central en el desarrollo de la economía, de las economías emergentes, más por la colombiana. O sea, hace unos meses yo estaba revisando los datos, la verdad, no lo he seguido como justamente los últimos, pero o sea, la cantidad de capitales que se salieron, que se jugaron de Latinoamérica y de en mayor medida de los países emergentes era gigantesca. Entonces, o sea, si uno mira, la economía colombiana tiene un fuerte dinamismo por lo menos en el siglo XX gracias a una entrada pues súper grande de capitales. Pero entonces, digamos, en situaciones como esta, donde hay controles de capitales o cosas similares, donde la política fiscal no está también pensada de la mano de la política cambiaria y de la política monetaria, pues suceden cosas como nos está saliendo un montón de plata y además, cuál es la perspectiva también o qué es lo que esto puede impactar en este tipo de cambios. Y ahí sí, digamos, temas como la inflación o como temas también incluso del empleo, porque pues la formación bruta de capital también está muy asociada a lo que pasa con el tipo de cambio. Ya lo vimos en el 2014 y ahorita, por supuesto, que lo estamos viendo asociado a muchos más elementos. Creo que sí hay que tener país, o sea, hay que tener, digamos, una perspectiva como general de la política, a pesar de que nos vayan restringido a pensársela solamente política fiscal o política monetaria o política cambiaria. Listo, muchísimas gracias, Leo, por esa última intervención. Un poco a modo de cierre, porque no creo que sea pertinente hablar de conclusiones de esta tertulia, dado que lo que hemos visto precisamente es que entre las intervenciones y las respuestas se nos empieza a entregar un panorama de discusiones alrededor tanto del tema de la regla fiscal como de las finanzas públicas. Sería de pronto importante mencionar precisamente que en esta segunda parte de la legislatura del Congreso, pues se va a entrar a discutir precisamente el marco fiscal de mediano plazo, pues en el cual se establecen algunas metas. En el marco fiscal de mediano plazo del año pasado se establecían unas metas de crecimiento económico de Colombia muy superiores a las que daban otras instituciones, otros centros de pensamiento, y la misma Contraloría General de la Nación llamaba la atención sobre la forma como se hacían este tipo de proyecciones que pues por supuesto estaban muy desbancadas frente a la realidad. El nuevo documento del marco fiscal pues no es diferente precisamente en ese sentido de las proyecciones del crecimiento económico, y en esa medida la economía política dentro del Congreso de la República va a generar o va a jugar de manera muy fuerte frente a esas disposiciones de la regla fiscal, a esas disposiciones de la sostenibilidad financiera y macroeconómica del país, y ahí va a ser muy importante que todos y todas podamos estar muy atentos a esas discusiones. También valga la pena mencionar que en la medida en que nos encontramos precisamente en ese marco del COVID y de reuniones virtualizadas de esta era de la información, pues va a ser muy interesante la manera en la que el Congreso pueda plantear la discusión pública de ese marco fiscal, la discusión pública de estas políticas que han tratado de mantener de manera muy encerrada dentro de los establecimientos, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda. Entonces ahí va a ser muy importante y muy interesante la transparencia con la que se va a jugar en términos presupuestales y fiscales en las discusiones del Congreso y las discusiones de esta política en general. También invitarlos finalmente a que consulten, a que compren y lean uno de los libros que ha sacado el GCI del profesor César Giraldo, que habla precisamente sobre las finanzas públicas en América Latina. Los invitamos también a que lo consulten y a que consulten algunas de las publicaciones de los miembros de este grupo
Y nada, agradecerles infinitamente su presencia, su compañía, a los panelistas su disposición y la preparación precisamente para esta tertulia y desearles a todos y todas una muy, muy feliz noche. Vale, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Andrés y a Paula. Muchas a gracias. todos. Igualmente, profesor Luis Carlos, Leonardo y a todas las personas que nos acompañaron hoy. Un abrazo grande. Gracias a Muchas todos, que estén muy gracias. bien.